las funciones ortogonales son las que satisfacen esto, y entonces déjenme regresar un poquito y recordar que detrás también de esta medida, en R2, está el llamado producto interior. Entonces voy a hacer aquí un recuadro. El producto interior o producto punto. Bueno, entonces, yo vengo de México y en México les decimos a las cosas de cierta manera. Entonces, si digo algo que no me entienden, puede ser que a lo que yo le llamo guanábana, a ustedes les llamen chirimoya o qué sé yo, entonces no nos entendamos, ¿no? Entonces, si no entienden algo que les digo, puede ser nada más cosa de que le digo yo de una manera y ustedes de otra. Entonces, el producto punto, entonces, yo tengo dos vectores, B y U, en R2, B, B1, B2, U, U1, U2, y yo defino este producto B.U como B1, U1 más B2, U2. ¿Sí? Es un número real que tiene esto, ¿no? B.U es U1, U2 más B2, U2, y este producto interior pues, está muy íntimamente ligado con nuestra manera de medir, porque si yo tomo B.B, pues esto será B1 cuadrado más B2 al cuadrado, pues es justamente la norma al cuadrado del vector B, por un lado, y pues tengo aquí también la noción de ortogonalidad. Si B.U es 0, es porque los vectores estos son ortogonales. Entonces, esto está así. Bien. Los vectores. Y el chiste de estas funciones lineales ortogonales, bueno, ¿cómo podemos ver esto de otra manera? Usando otra vez notación vectorial, es que si yo tomo mi vector B1, otra manera de decir quién es el producto vectorial, el producto interior, el producto punto, producto escalar, a veces también se llama, es que si yo tengo mis vectores B y U, yo defino B.U como B por U transpuesta. Esto sería pues, el vector B1, B2 por el vector renglón, por el vector columna U1, U2. Y entonces, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es B1, U1, B1, U1 más B2, U2. Y si yo quiero saber qué le pasa, entonces, entonces aquí empieza con funciones lineales y después hice un paréntesis para hablar del producto punto, del producto interior. ¿Va? Y entonces si quiero saber cuándo una función lineal preserva este producto punto, ¿no? Quiero saber si AU.AB es igual a U.B. ¿Qué condición? Si esto pasa para todos U y B, ¿qué condición tengo que pedirle a? Es lo que quiero explorar. Si esto pasa para todos U y B, ¿qué condición le pido a? Entonces, vamos a ver. Entonces, si se fijan, si yo tomo AU, AB, punto. Entonces lo estoy haciendo aquí, chueco. Lo estoy haciendo al revés. Lo estoy haciendo al revés. Bien, entonces, pero da igual. Entonces vamos a pensar en vectores columna. ¿Va? Ahí está. ¿Ok? Nada más. ¿Sí? Entonces estamos pensando en vectores columna. Entonces, AB.AU, pues esto será, la transpuesta de esta será B transpuesta por A, por AU, y esto será, ahí, B transpuesta por A transpuesta por A por U, y esto será B transpuesta por A transpuesta por A por U. Y entonces uno ve que si esta es una matriz,
esta se representa por una matriz 2×2, la base estándar. Y uno ve que si para todos U y B, AB.AU es lo mismo que B.U, entonces A transpuesta por A es la identidad, que es la condición que yo había escrito aquí. Entonces, si la matriz preserva el producto punto, en este sentido, que A.U por A.B, A.U por AB es U.B, entonces A transpuesta por A es la identidad. Entonces, voy a seguir aquí. Y estas funciones se llaman ortogonales. Entonces, si A, lo voy a escribir así nada más, preserva el producto punto, entonces A transpuesta por A es la identidad. Bien. Y entonces esas son las primeras matrices ¿no? Entonces estas son las matrices que preservan el producto punto, por lo tanto preservan la norma de vectores y van a hacer isometrías en el sentido que había dicho yo, van a preservar las distancias. Entonces, y vienen en dos sabores, estas. Aquí. Entonces, si yo tengo la matriz A, que tiene entradas A, B, C, D, entonces A transpuesta, pues tiene las entradas CB, ¿no? Y A transpuesta por A es A cuadrada más C cuadrada, y luego B cuadrada más B cuadrada, y luego tengo AB más CD, y luego, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? AB más CD, y acá tengo AB más CD también, ¿no? Y quiero que esto sea la identidad, quiero que esto sea la matriz identidad. Entonces fíjense, lo que sé es que el vector AC tiene norma 1. Y lo que sé también es que el vector BD, el vector BD tiene norma 1. Y además, si le llamo este U y este B, y además U.B es igual a 0. Es lo que dice esta condición. AB más CD igual a 0. Entonces, si yo ya sé quiénes son estas matrices. Están la matriz A, sus columnas son vectores de norma 1, que son además ortogonales. Habíamos dicho vectores columna, ¿no? Bien, entonces es lo que estamos diciendo estos dos, ¿no? El U es de norma 1, B es de norma 1, y como estos son iguales a 0, estas son ortogonales, ¿va? Bien, entonces los puedo yo escribir de dos maneras distintas, ¿no? Entonces, cualquier vector de norma 1, yo lo puedo escribir, U, lo puedo escribir como el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo.
Eso siempre. ¿No? Cualquiera par de números reales que sumen, cuyos cuadrados sumen 1, son el coseno y el seno de álgebra. Y después tengo que escoger, si ya escogí quién es mi vector AC, para escoger mi vector BD, tengo que escoger un vector de norma 1 que sea ortogonal al primero. Entonces, si yo ya tengo un vector de norma 1, como que tengo dos maneras de elegir quién es mi vector ortogonal. Un ortogonal de norma 1, hay dos de esos. ¿Sí? Hay uno que se llama, pues es esencialmente el mismo vector, salvo por signo. Entonces hay uno, por ejemplo, este. Este sería 1, sería el ortogonal izquierdo, y el ortogonal derecho. Aquí quiero poner el mismo. Entonces esas son las dos opciones. Y estos son los dos tipos de matrices ortogonales que tenemos, ¿no? Y no hay de otro, ¿no? Ya vimos. El primer vector tiene que ser un vector de tamaño 1. Entonces no tiene otra más que ser seno de teta, coseno de teta, seno de teta para algún teta. El segundo tiene, ¿no? Entonces el primer vector depende solo de un ángulo. Y para el segundo no tenemos mucha opción. Tiene que ser un vector de norma 1, ortogonal al primero. Entonces, o es el ortogonal izquierdo o es el ortogonal derecho, y uno tiene estas dos matrices, ¿no? Entonces, y uno reconoce perfectamente quiénes son estos, ¿no? Esto es desde el curso de geometría analítica. Reconoce uno quiénes son estas transformaciones. Estas son rotaciones, ¿no? La rotación de ángulo teta, si se fijan, tiene esta matriz, tiene determinante 1, ¿no? 0 cuadrado, tiene determinante 1, y es una rotación de ángulo teta, ¿no? Y esa pues ya sabemos que preserva las distancias. Entonces, la otra tiene determinante menos 1. Y es de hecho una, si uno calcula, es una reflexión a lo largo de la recta. Si yo tengo la recta de ángulo aquí teta entre 2, tengo la reflexión de ángulo teta entre 2, uno puede hacer las cuentas y uno ve que la reflexión con respecto a esta recta está dado exactamente por esta matriz. Entonces, desde el punto de vista del álgebra lineal, no hay rotaciones y reflexiones. Estas de aquí preservan la orientación. Si yo veo en el plano una mano derecha y yo la roto, sigue siendo una mano derecha, preserva la orientación. Y si yo tengo una reflexión, si yo tengo una mano derecha y la reflejo con respecto a una recta, veo una mano izquierda, ¿no? Invierte orientación. Entonces, preserva orientación. Este de aquí invierte, ¿no? Esta es rotación, reflexión, a lo largo de la recta de ángulo teta entre 2, ¿no? Aquí, a lo largo de la recta que forma un ángulo teta entre 2 con la horizontal. Bien. Y por supuesto, si yo tomo dos reflexiones, su composición transforma mano derecha en mano derecha. Y también debe ser lineal porque es una composición de funciones lineales. Entonces, ¿cuál es el, no? Entonces, a ver, ¿no? Primera cosa que pensar, ¿cuál es el ángulo? ¿No? Si yo ¿no? Entonces estamos de acuerdo que si yo compongo dos reflexiones es una rotación.
No le queda de otra, ¿no? Porque tiene que... Estoy componiendo dos funciones lineales de determinante menos 1. Pues tiene que tener determinante 1. Bueno, para empezar tiene que ser lineal porque es composición de funciones lineales. Tiene que tener determinante 1. Y si tengo una función que preserve producto punto y la compongo con otra que preserve producto punto, esta composición tiene que preservar producto punto. Entonces, sin hacer cuentas, yo sé que al componer dos reflexiones, obtengo una rotación. Y yo debería poder obtener el ángulo de rotación a partir de algún dato. Entonces, eso piensen. ¿Va? Primera cosa que piensen. Bien. Ahora, ¿hay alguna manera? ¿No? Entonces, tenemos las isometrías de R2. A ver, tenemos entonces las translaciones, ya habíamos dicho. A ver, antes de eso. ¿Habrá alguna función? Entonces tenemos las rotaciones, ¿sí? Las traslaciones, las reflexiones, va. Y pues obviamente podemos componerlas. Entonces, si una función preserva las distancias, fíjense que para empezar tiene que ser inyectiva. No puede mandar dos puntos a uno solo. Porque si manda dos puntos a uno, la distancia colapsa. Tengo que preservar la distancia, entonces no los puedo encimar. Entonces tiene que ser una función inyectiva. Si preserva la distancia, tiene que ser continua, etc. Entonces, vemos aquí estas isometrías de R2. Lo que quiero decir es que si yo tomo dos isometrías, su composición es una isometría. Si yo preservo las distancias primero y luego compongo con otra cosa que también preserva distancias. También si yo tomo la función identidad, ¿no? Si yo no hago nada, la distancia se preserva. Y también es cierto que para las inversas funciona. Si una función preserva distancias, su función inversa también las va a preservar. Entonces vamos a regresar con este tipo de estructuras, la estructura de grupo. Vamos a regresar después. Entonces esa sería una primera instancia. Bien. Ahora, ¿habrá alguna función de R2 en R2 que preserve distancias y que no la podamos descomponer como rotaciones, reflexiones y traslaciones? No. Pero hay que argumentar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, imagínense que... Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, a ver, yo dije, todos los puntos son iguales. Y eso lo podíamos ver con traslaciones. Ahora yo digo, no es cierto que todas las parejas sean iguales. No es cierto que yo pueda encontrar... A ver, regreso. Yo dije, siempre hay una función, dados dos puntos cualesquiera del plano, hay una función del plano en el plano, una isometría del plano, una función que preserva distancias, que me lleva un punto a otro. ¿No? Entonces lo estoy diciendo de manera muy artificial, pero dije, pues hay una traslación que me lleva uno a otro. Pero vamos a decir, hay una. ¿No? Ahora, si yo digo, ya no es cierto que si yo tomo dos puntos del plano, por un lado, y otros dos por otro, ya no es cierto que haya una función que preserve distancias del plano que me lleve esta pareja en esta pareja. ¿No? Depende, lo podría hacer solo si están a la misma distancia, las parejas, ¿no? Si yo tomo una pareja que está a cierta distancia D y otra pareja que está a la misma distancia, entonces sí les puedo llevar una en otra, o sea, una pareja en otra, una pareja ordenada en otra. ¿No? Si yo tengo el punto PQ, el punto P', Q', y la distancia de P a Q es la misma distancia que de P' a Q', entonces existe una función, una isometría de R2 en R2 que me lleva P a P' y Q a Q'.
hay que exhibirla, ¿no? No basta decir que hay que exhibirla, digo, ah, pues es fácil. Traslado, porque yo ya sé que puedo trasladar, traslado P a P'. ¿Va? Y luego yo sé que puedo rotar. Y cuando yo roto, yo con un punto, si yo roto, yo peino todos los puntos que están a distancia, a la misma distancia, ¿no? Si yo agarro, si yo tomo este punto y agarro mi compás y empiezo a girar, pues yo peino todos los puntos, cubro todos los puntos que están a la misma distancia. No hay ningún punto que se me escape. Entonces, puedo llevar P a P' y Q a Q', ¿sí? Traslada para llevar P a P', ¿ya? Y después, ya que trasladaste P a P', pues rota hasta que le pegues. ¿Están de acuerdo? Que de esta manera podemos llevar P a P' y Q a Q'. Perfecto. Y para esto usamos, si se fijan, rotaciones y traslaciones. Entonces primero traslade y luego rote. Bien. Entonces vamos a ver que ciertamente toda función, toda isometría de plano la puedo construir con rotaciones, reflexiones y traslaciones. Si se fijan, las traslaciones son independientes, no las puedo construir las reflexiones, no las puedo construir con rotaciones y traslaciones, porque invierten orientación. Y tanto las traslaciones como las rotaciones preservan orientación. Y si yo compongo cosas que preservan orientación, preservan orientación. Entonces no puedo llegar yo a las reflexiones vienen aparte. Entonces, imagínense que tengo un f, una función, en estas isometrías de R2. Me gustaría, es una función de R2 en R2, no necesariamente composición de lineales, a priori, pero quiero ver que sí. Entonces, simplemente esta función, ¿no? Y vamos a tomar dos puntos. Si quieren que el punto P sea el punto 0, 0 y el punto Q sea el punto 1, 0. Acá están. Y este las va a llevar a cierto lugar, estos dos. Pero los va a llevar a la misma distancia, ¿no? Entonces, este es P, este es Q, esta será F de P y esta F de Q. Entonces, F algo le hace al plano. Y si se fijan, yo lo que puedo hacer es construir a partir de F una nueva isometría, que primero aplico F, después aplico la translación, que voy a llamar T mayúscula, que me lleva F de P a P, que es una isometría, y después compongo con una rotación que me lleve F de Q, o la imagen de F de Q bajo T a Q. ¿Queda claro lo que quiero hacer? Entonces, quiero construir una nueva isometría que tenga la propiedad que a P la mande a P y que a Q lo mande a Q. Y empezar a razonar a partir de esta isometría. Entonces lo que digo es, me dieron una isometría, F. Bien, ahora yo digo, hay una isometría que me lleva, ahora F de P y F de Q están a la misma distancia que P y que Q, porque F es una isometría. Y yo sé que puedo mandar, lo que dije aquí es, si hay una isometría, llámenle G, si quieren, que me manda, como este par de puntos y este par de puntos están a la misma distancia, hay una isometría que me manda F de P a P y al mismo tiempo F de Q a Q, que la puedo obtener, llamémosle G, que la puedo obtener componiendo una traslación con una rotación. Y tal es que si las compongo, estas dos, pues entonces manda P a P y Q a Q. Entonces F manda P a F de P, G manda F de P a P. F manda QF de Q y G
lo regresa. Entonces tengo esto. Lo mismo tanto para P como para Q. Entonces, a ver, si yo tengo una isometría que fija mi punto P y mi punto Q, ¿qué estoy seguro que es la isometría de identidad? No sabemos, ¿no? Nos falta información, ¿no? Nos falta algo de información. Entonces, vamos a inventarnos, vamos a poner un tercer punto. Si quieren que sea el punto R, que sea el punto voy a tomar, por ejemplo, este punto de acá, el punto R. Un punto que tenga coordenadas, por ejemplo, 1 medio, 1. ¿Va? ¿A dónde puede ir R bajo una isometría que fija P y a Q? No tiene muchas opciones, ¿no? ¿No? Entonces estoy en R2, tengo mis puntos P, Q y R, tengo una isometría que fija P y Q. ¿Qué le puede hacer a R? ¿Lo puede dejar donde está? ¿Sí? ¿Podría ser la isometría que sea la reflexión con respecto a esta recta? Entonces podría mandarlo acá también. Entonces, esta es una posible f de R, esta sería otra posible f de R. ¿Hay otra? No, ¿no? No, porque si se fijan, tengo esta recta. Vamos a ordenar. Tengo esta recta, que es la recta de los puntos que están a la misma distancia de P que de Q, ¿no? Los puntos que están acá están más cerca de Q que de P. Y los puntos que están acá están más cerca de P que de Q, y en esta línea están a la misma distancia. Entonces esta línea, los puntos de esta línea, si tengo una isometría que fija a P y que fija a Q, tienen que ir sobre esta misma línea, ¿no? Porque tienen que quedarse a la misma distancia de P y de Q. Y si yo pinto un círculo con centro en Q, por ejemplo, que intersecte a la recta en 2 puntos, entonces, pues, ¿no? O R tiene que quedarse en la recta, porque la recta tiene que quedarse donde está. Y R tiene que quedarse en el círculo, porque tiene que quedarse a la misma distancia de Q. Entonces, pues, o bien se queda aquí, o bien regresa. Entonces, todo esto para decir que hay de dos. O R se queda donde está, o R se va a su reflejado con respecto a esta recta horizontal. Y lo que quiero decir es que, entonces, si tengo una isometría F, entonces, o bien esta isometría F compuesta con T, compuesta con R, manda R en R, o bien esta isometría, al componerla con esta reflexión, fija R. Entonces, déjenme escribir. Yo digo, existe H, una isometría de R, tal que H compuesto con F de P es igual a P